Mira. Ya. Igual esta clase no es muy extensa, es más que nada para explicar algunas cosas de qué cosas son los ácidos, qué cosas son las bases a partir de ciertas teorías, ¿vale? De la definición del ácido, la definición de qué es una base, ¿ya? Para esto hay distintos autores que han intentado definir qué cosa es un ácido y qué cosa es una base bajo ciertas miradas o características que pudiesen presentar las sustancias ácidas y las sustancias básicas. En caso de que alguien tenga una duda, la dinámica va a ser la misma. O enciende el micrófono para poder preguntar. De hecho, es la mejor forma porque así no tengo que estar yendo y volviendo. Y en caso de que alguien escriba, no sé si me pueden avisar, porfa, de que alguien hizo una pregunta y así yo la leo y la respondo. En caso de que no pudiesen encender su micrófono. Ahora, ese es el objetivo, diferenciar lo ácido y base desde las distintas teorías. Y vamos a partir un poco explicando qué cosa es un ácido y una base desde la definición de Arrhenius, ¿ya? Primero, Arrhenius establece que un ácido es cualquier sustancia que en disolución acuosa, ¿vale? Es capaz de aumentar la concentración de H+, que nosotros vamos a definir como protones, o aumentar la concentración de hidrógenos, ¿ya? Iones de hidrógeno. Y por lo tanto, la base va a ser una especie que en disolución acuosa lo que hace es liberar o aumentar la concentración de OH, OH- iones hidroxilo, ¿vale? Que ese es el nombre del ion hidroxilo. Ahora, en disolución acuosa se genera una reacción bien particular donde se libera un compuesto que es una sustancia que es el H3O más, que es lo que se conoce como el ion hidrónio, ¿vale? Cuando una molécula de agua gana un protón, ¿ya? En vez de tener H2, va a ganar ese protón, que es el ion de hidrógeno con carga positiva, y en vez de tener H2 voy a tener H3, y me genera una carga positiva, por eso es H3O más, ¿vale? Ahora, en una reacción de neutralización, siempre se forma generalmente, a partir de la definición de Arrhenius, siempre se va a formar una molécula de agua y una sal, ¿ok? Eso con respecto a la definición del ácido y base de Arrhenius. Ahora, ¿cómo nosotros podemos distinguir esto? Vamos a trabajar un poquito desde una actividad. Se establecen una serie de pares cuando, no una serie, sino que en una reacción química de neutralización o una reacción principalmente ácido-base, lo que se hace es que las moléculas, tanto las especies reaccionantes, los reactantes como los productos, siempre una es ácida, otra es básica, y lo mismo en los productos, un ácido y una base. Ya, aquí tenemos un ejemplo, que es el del CN- más agua, lo que nos va a formar HCN más OH menos. Entonces, ¿a qué refieren los pares conjugados? En identificar a partir del comportamiento cuál sería ácido, cuál sería base, y acá cuál sería el par conjugado, su ácido y su base, ¿vale? Ahora, todo esto a partir de la definición. En este caso, la definición de Arrhenius nos dice que la sustancia que es capaz de entregar o de aumentar la concentración de iones de hidrógeno, ese va a ser el ácido. Y la que aumenta la concentración de iones hidroxilo, esa va a ser la base. Por lo tanto, Profe, ¿sí? no entendí por cómo se transformó el H2O a OH. O sea, quedó un hidrógeno en CN y los otros dos quedaron en OH, ¿o no? Ah, no, nada que ver. No, no, porque aquí tengo OH, o sea, tengo un oxígeno y un H, y la otra H está acá, ¿ya? De esa forma se disoció, Ah, ya. ¿sí? Sí. Ya. Entonces, la idea es poder identificar, a partir de la teoría ácido-base, cuál de estas sustancias es el ácido y cuál es la base. Y acá lo mismo para poder establecer los pares, ¿ya? Ahora, el par conjugado de un ácido es la base, no es ácido-ácido, base-base, ¿ya? Cuando hablamos del par conjugado, es la sustancia y su complemento. O sea, si yo digo que esta sustancia es una base, necesariamente la otra que debo buscar acá, su par conjugado va a ser el ácido. Y si yo digo que este es un ácido, la otra tiene que tener un comportamiento de base, ¿ya? Eso, a eso se refiere con los pares conjugados. Por lo tanto, de acuerdo a lo que yo puedo ver aquí, y de acuerdo a la definición de Arrhenius, ¿ya? De eso se trata.
El ácido es cualquier sustancia o especie que en disolución acuosa aumenta la concentración de H's, ¿ya? Si me aumenta la concentración de H, ese es el ácido. Por lo tanto, acá los reactantes, ¿cuál va a ser el ácido? ¿El ion cianuro o la molécula de agua? La molécula de agua. Ya. Por lo tanto, si yo digo que la molécula de agua es el ácido, necesariamente el ion cianuro va a ser una base. Ahora, ¿cuál es el par conjugado de la molécula de agua? ¿El ácido cianhídrico o el ion hidroxilo? ¿Cuál va a ser su par conjugado? Su complementario. El ácido cianhídrico, ¿no? Ya. ¿Por qué va a ser el ácido cianhídrico? A ver. Porque su contrario se neutralizaría, ¿o no? Ya. Ahora vamos a analizar en los productos cuál es ácido y cuál es base. En este caso, ¿este qué sería? ¿Un ácido o una base? Un ácido. Ya. Ese sería un ácido, ¿cierto? Porque tiene hidrógenos para poder aportar en la reacción, por lo tanto, libera H, ¿cierto? Mientras que el OH va a ser una base, ¿cierto? Porque es la sustancia que en disolución acuosa está presente como ion hidroxilo, como OH-. Entonces, ¿cuál es el par complementario de esta base? ¿Cuál va a ser su complemento? OH, No. Y ahí ¿no? está el principal, no error, sino que está la principal observación que hay que hacer. Dijimos que el par complementario de una base es un ácido, ¿ya? Cuando yo hablo del par conjugado, no hablo de que sea una base con la base y el ácido con el ácido, ¿ok? Si está la base, su par complementario va a ser el ácido, ¿ya? Tengo que ver la naturaleza de la especie, que tengan el mismo origen, ¿vale? Disculpe. Profe, ¿Sí? pero, o sea, al fin no entendí bien, el par conjugado es los que tienen el mismo carácter y el par complementario es los que son diferentes, ¿o no? No, la definición viene de lo mismo. Tienen que tener la misma, a ver, no, tienen que ser de distinto carácter, sí, ahí sí. Es distinto carácter, pero la esencia de la sustancia es la misma, de la especie, el origen, ¿ya? Si este es el ácido cianhídrico, ¿cuál es la que mantiene la naturaleza de la especie? El ion cianuro. Por eso son complementarios. Si este tiene necesariamente que tener carácter básico y esta debe tener carácter ácido. Por eso se establece como que esta es la base uno y esta va a ser el ácido uno. Por lo tanto, ahí tengo un par. Ese es mi primer par conjugado, ¿ya? Entonces, si la molécula de agua tiene carácter ácido, su complementario en este caso va a ser la base, ¿cierto? Por lo tanto, este va a ser el ácido 2 y esta va a ser la base 2. Y de esa forma tengo el par complementario, ¿ya? El par conjugado. Ese es el concepto, par conjugado. ¿Sí? Sí, Ya. Esto con respecto a la teoría de Arrhenius. Nosotros definimos el ácido y la base a partir de estos, ¿vale? De los hidrógenos. Si tiene hidrógeno, necesariamente, según Arrhenius, es un ácido. Y si tiene OH, según Arrhenius, necesariamente es una base. El problema está acá. ¿Por qué yo puedo definir este como una base? Según Arrhenius, ¿yo puedo explicar o definir este como una base? Si es una sustancia que no me aporta OH en disolución, ¿puedo o no puedo? Profe, ¿Ah? no, No puedo, no. ¿cierto? Entonces, la teoría de Arrhenius tiene ciertos aspectos que quedan en el aire. Por lo tanto, no logra definir a cabalidad qué cosa es un ácido y qué cosa es una base. Por eso se establece otra teoría. Ya aparece otro autor
que establece una nueva teoría, y esta teoría sí abarca una mayor cantidad de sustancias. Y esta es la teoría que nosotros más utilizamos, ¿ya? Que es la teoría de Bronsted y Lowry, ¿ya? Profe, Según... ¿Ah? ese power no lo tenemos nosotros Mm, creo que no. y nos los podría enviar de todas formas. Es lo mismo que aparece en la guía en todo caso, pero igual se los voy a subir. Ah, ya, vale, ok. Si revisaron la guía se van a dar cuenta. De hecho, la pueden mirar que lo que aparece en el Power es exactamente lo mismo de la guía. Sí, efectivamente. Yo hice la guía más que nada para que no tengan que estar copiando la pizarra cuando estemos en clase, ¿ya? Pero igual si quieren les puedo subir el Power después. Lo voy a subir como PDF porque si alguien necesita verlo en el teléfono o lo que sea, se ve mejor y no se desconfigura. ¿Ok? Ahora, un ácido, según Bronsted y Lowry, es la sustancia que es capaz de donar un protón. Toda sustancia que es capaz de entregar un H, un protón, ese siempre va a ser un ácido. Por tanto, la base va a ser la sustancia que acepte ese protón, la que sea capaz de recibirlo. Entonces, según la definición Bronsted y Lowry, ¿esta sustancia es una base? ¿Es una sustancia que puede recibir un protón? Sí, Sí. Entonces, si se dan cuenta, la definición de Bronsted y Lowry es bastante más completa, pese a que no expresa algo tan complejo. Es similar a la definición de ácido que tiene Arrhenius. Ya la sustancia que aporta finalmente el hidrógeno, el protón, ese es un ácido. Pero la sustancia que recibe, según Bronsted y Lowry, ese protón, esa siempre va a ser una base. Por lo tanto, generalmente estas sustancias que tienen el signo menos, ¿ya? Siempre son sustancias que están prestas a recibir protones. Por lo tanto, el OH de acá también calza la definición, ¿o no? ¿Sí o no? El sí. OH de acá, claramente. Y este claramente también coincide en la definición de ácido, porque tienen H's, por lo tanto pueden donar protones. ¿Sí? Profe, Profe. ¿Sí? eh, no, dale tú nomás, Pipe, después yo le... No, Ya. no, dale. Ya, Yo le pregunto. profe, resulta que, pero ¿cómo uno se da cuenta en un elemento que si tiene el signo positivo y cómo sabe si es base? Si tiene el signo positivo y es base. Sí. O sea, como dijo que solamente o sea, la gran mayoría tenía signo negativo, pero si tenía signo positivo, ¿cómo uno se da cuenta? No, no hay sustancias que sean básicas Ah, ya, con signo negativo. No. O sea, con signo positivo. No hay bases positivas. ya. Entonces ¿Ya? sí o sí tiene que ser negativo. Sí, voy a volver a escribirlo. Mira. Voy a escribir otro ejemplo. ¿Ya? Profe, yo tengo otra consulta. ¿Ya? Ese CN que estaba en los reactantes, ¿qué cosa era? ¿Este? Ah, el otro. El Sí, que estaba ese. acá. El No, el reactante. CN que es los reactantes, sí. ¿Sí? ¿Qué cosa crees tú ¿Cómo que se era? llama? ¿Qué cosa era? ¿Cómo se llamaba? Ese. Ion Sí. cianuro. Ya, y ese, por ejemplo, en esa reacción era como una base, ¿cierto? Pero si, porque estaba con el agua, pero si habría estado solo, ahí Eh, que ¿Hubiese estado sola? habría sido igual base, ¿o no? Es Sí. que no podría estar solo en una reacción ácido-base. Porque si tengo una sustancia O básica, sea, debo tener otra sustancia en la reacción. sí, pero me refiero fuera de una reacción, solamente si es eso con el signo negativo. Sí, es una sustancia con comportamiento básico, sí o sí, porque ante cualquier otra sustancia que presente un hidrógeno, siempre va a estar lista para recibir un hidrógeno. Ay, ok. A partir de Vale. la definición, sí es una base. O sea que fuera de la reacción no habría tenido ese signo negativo arriba, ¿o sí? Mm, no, en realidad, Ah, ya, no. ok. A menos que se presente solo como cianuro, claro. Pero Ya, si es una sustancia capaz de recibir el protón, siempre va a ser una base. Sí. ¿Ok? vale. Ahora quiero darles otro Ya, ejemplo, gracias. porque va a aparecer y es bastante más extraño. En realidad, se los voy a mostrar primero. ¿Ya? Este.
Ya, este es el que necesito que vean. ¿Ya? Este voy a explicar un poco. Aquí se ve como más complejo porque tiene la estructura del EU y aparece entre los corchetes y con el ion afuera, ¿cierto? Pero al final, todo esto que aparece aquí es lo mismo que está acá abajo, ¿vale? ¿Ya? Y aquí se van a dar cuenta de algo bien importante en realidad. Aquí tengo CH3COOH. ¿Ustedes conocen esta sustancia? Ácido acético. Sí, ácido acético. Y este es, por lo tanto, ¿cómo se llama esta sustancia? Si este es el ácido acético, ion acetato, ¿ya? Es la molécula del ácido acético, pero ionizada, con la pérdida del hidrógeno. Entonces, a partir de la definición de Bronsted y Lowry, en este caso tengo dos sustancias que tienen hidrógeno, pero ¿cuál es el ácido? Esa es la pregunta, los reactantes. Y aquí se pone un poquito más difícil. El que tiene como mayor concentración de hidrógeno. ¿No? Tú dices el que tiene más hidrógenos. Sí, Ya puede ser, porque si cuento aquí tengo cuatro, ¿cierto? ¿Ya? sí. Pero si yo, y aquí es importante, tengo que analizar un poco qué es lo que pasa, no solo los reactantes, sino que tengo que también analizar un poco qué pasa a los productos. Y la definición dice que la sustancia que entrega un hidrógeno, que entrega el protón, ese siempre va a ser un ácido. ¿Y quién va a ser la base? La que recibe ese protón. Entonces, si yo comparo ahora en los productos, ¿quién recibió protón y quién entregó protón? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿Quién recibió protón y quién entregó el protón? ¿Me pueden dar esa respuesta? Es que el agua recibió un protón, ¿Ya? entonces, Por lo el- tanto, el agua recibe un protón, por ende sería la base. ya, el Y agua el sí. ácido sería el otro porque entregó el protón. Y este sería entonces un ácido, ¿cierto? Ujú. Ya, muy bien. ¿Y al otro lado? Porque si se dan cuenta, esto es una reacción de equilibrio que ocurre en ambos sentidos. O sea, estos también reaccionan. El ion acetato tendría que ser base, porque tiene el signo negativo. Ya. ¿Y el ion hidronio sería entonces Ácido. ácido? Entonces la pregunta ahora, ¿está correcto? ¿Son complementarios? Porque si tengo acá, ¿ya? Si tengo acá la molécula de agua como base, necesariamente la transformación de esa molécula al otro lado tiene que ser como un, Ion. no como un ion. Si tengo el agua como base, necesariamente al otro lado tiene que Tiene que estar ser como ácido. ácido para neutralizarse. No es para neutralizarse, sino que es para conjugarse, ¿ya? Ah, ya. Porque es el complementario. Por lo tanto, yo podría decir que esta es mi base uno y este es mi ácido uno. Ahí tengo el primer par. Entonces, si yo digo o establezco que este es mi ácido, necesariamente la sustancia acá tiene que ser mi complemento. Por lo tanto, es mi base. Entonces tengo mi ácido 2 y mi base 2. Y ahí tengo mi segundo par. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, la definición de Arrhenius no es completa. ¿Ok? Pero a diferencia de la definición de Bronsted y Lowry, la de Bronsted y Lowry explica más cosas. Ya abarca mayor cantidad de compuestos químicos. Ahora, ¿qué cosa es interesante de analizar y qué cosa es importante? Y esta va a ser la clase de la próxima semana. O sea, la vuelta de vacaciones en realidad. ¿Ya? Que la reacción anterior, el agua, ¿qué cosa era? Un ácido. ¿Cómo, profe? Ah, Que la reacción anterior,
la primera que yo les mostré, el agua estaba actuando como un ácido. Pero en esta, el agua está actuando como una base. Por lo tanto, se establece que el agua es un compuesto anfótero, que es capaz de reaccionar como un ácido y también actúa como una base. ¿Ok? Y esto se debe, esto les voy a pedir que lean de repente cuando tengan tiempo, esa guía no es muy larga tampoco, tiene que ver con la autoionización del agua. ¿Ya? Tiene que ver con la autoionización del agua, que es una propiedad única y exclusiva del agua, y es la que nos permite en realidad entender por qué el pH va de 7 a 14, de 0 a 14. ¿Ok? Y esa es la clase de la próxima semana. O sea, en la siguiente clase a vuelta de vacación. ¿Sí? Ya, ahora un poco retomando la teoría, nos falta una teoría. Porque pese a que la teoría de Bronsted y Lowry explica muchas cosas, de acuerdo a la teoría de Bronsted y Lowry, ¿cómo explico que esta sustancia que yo escribí aquí, cómo explico que esa sustancia es un ácido? ¿Puedo explicar qué es un ácido esa sustancia? Porque tiene signo positivo. ¿Dónde tiene un O sea, signo? no porque no demuestra un signo y yo no sé. ¿Pero qué dice la definición de Bronsted y Lowry? Que la sustancia ácida es la que puede liberar un... Protón. ¿Y esta sustancia libera protones? No, no puede liberar protones, porque no tiene iones de hidrógeno, ¿ya? Pero esta sustancia es un ácido, el trifluoruro de boro. Ahora, ¿qué es lo que... Ahora, ¿cómo se explica que esta sustancia sea un ácido? ¿Ya? Y aquí es donde nosotros nos vamos ahora a la tercera definición. ¿Qué dice? ¿Ya? La tercera definición dice que... ¿Ya? Después pueden revisar la presentación y ahí aparecen algunos ejemplos y cómo se resuelven, ¿ya? En 1932, el químico norteamericano Lewis, Gilbert Lewis, formuló una definición, ¿ya? Que es la que actualmente nos permite determinar cuál es una base de Lewis y cuál es un ácido de Lewis. Si bien los dos autores anteriores definían un ácido y una base en función de los protones, lo que hace Lewis es definir un ácido y una base en función de los electrones. La sustancia que es capaz de donar y compartir un par de electrones, esa es una base. Y la sustancia que es capaz de aceptar y compartir ese par de electrones, esa sustancia va a ser un ácido. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que yo tengo aquí el trifluoruro de boro, ¿cierto? De acuerdo a que tiene 3 electrones de valencia, por lo tanto puede establecer 3 enlaces químicos con el flúor, ¿ya? Que el flúor tiene esta oxidación -1. Por lo tanto, tengo en este caso el nitrógeno. ¿Y qué pasa con el nitrógeno? Que el nitrógeno tiene un par electrónico para compartir. Entonces este puede compartir el electrón, pero aquí ¿qué es lo que pasa? Que no ocurre una reacción de neutralización. No tengo la liberación de una molécula de agua con una sal. Aquí simplemente se forma el enlace, ¿ya? Producto del compartir del enlace covalente, y tengo una sustancia que va a ser que me da entre el amoníaco con el trifluoruro de boro, ¿ya? Por lo tanto, aquí ¿quién es el ácido? La sustancia que recibe los electrones. ¿Y quién va a ser la base? La sustancia que es capaz de compartir y entregar esos electrones. Ahora, aquí no tengo pares conjugados, ¿vale? Eso es importante. Los pares conjugados los aplico solo para Bronsted y Lowry, y también en algunos casos a Rennie, ¿ya? Pero para Lewis no tengo pares conjugados. Lewis solamente me ayuda a mí a entender y explicar qué pasa con esos ácidos y bases que quedan fuera de las otras definiciones, ¿ok?
Es más que nada para poder explicar la totalidad del comportamiento de las sustancias ácidas y básicas, o ácidas y alcalinas. ¿Ok? Esto es más como teoría materia, no es tanto de que lo vamos a aplicar, ¿ya? En cambio los otros sí, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿O se entiende? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Profe, ¿Sí? pero así si fuera la pura estructura común uno se da cuenta cuando es de Lewis, porque tiene los dos puntos solamente, ¿o no? O porque tiene solamente un compuesto en en los productos. No, en realidad nosotros tenemos que definirlo en función de los reactantes. Si tengo una sustancia y en su configuración electrónica hay una que es capaz de aportar un par electrónico, ¿ya? Y hay otra que es capaz de recibir ese par electrónico, entonces ahí sí, ¿vale? Tiene que ver con poder alcanzar la estabilidad electrónica de acuerdo a las reglas del octeto. Pero ahí puedo definir un ácido y una base, como la sustancia que recibe el par y la sustancia que está entregando o aportando el par electrónico. Claramente aquí yo tengo una sustancia al final que no es ni un ácido ni una base, que es neutra, pero en los reactantes se genera la definición, ¿vale? Más que nada solo para tener la definición completa, pero no es tanto para hacer ejercicio, ¿sí? Sí. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? ¿Alguna duda? Profe, que en teoría, como resumiendo, la teoría de Lewis es que principalmente de que dentro de los reactantes se produce de que existe uno de esos dos que puede recibir dos electrones. Sí, Eso, eso es la teoría. Pero sí, una duda que me generó es que siempre va a generar un producto o sí, genera un producto. Porque, ya. porque como una sustancia está entregando un par y la otra está recibiendo el par, lo que se genera es un enlace covalente. Entonces se Ah, están uniendo, ¿ya? Entonces por eso se genera un compuesto. No hay una sustancia que se vea reemplazada. No estoy perdiendo ni hidrógenos ni flúor, no, ¿vale? Aquí se genera un producto, ¿sí? sí, muchas gracias. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? En realidad, la guía que les voy a dejar está más orientada a lo que son, practicar un poco lo que son pares conjugados. Ya practicar más lo que es la teoría de Bronsted y Lowry, pero siempre teniendo presente y sabiendo en qué consisten las tres teorías. De forma muy resumida, Arrhenius, el que libera H's en disolución acuosa y el que libera OH en disolución acuosa, ahí tengo un ácido y tengo una base. El que libera protones es ácido y el que libera OHs, iones hidroxilo, esa es la base. El tema, la limitación que tiene es que está orientada básicamente a disoluciones acuosas. ¿Y qué pasa si yo preparo una disolución en alcohol? No en agua. Igual voy a tener sustancias, igual voy a tener ácidos, igual voy a tener bases, ¿ya? Y no necesariamente van a haber liberaciones de hidroxilo y liberaciones de protones. Por lo tanto, ahí se genera la teoría de Arrhenius, que explica que si ahora se libera un protón, hay una sustancia que está liberando el protón. Ese es el ácido. Y la sustancia que es capaz de recibir el protón, esa es la base. Y ahora, en caso de que hayan sustancias que no liberen protones, como esta, ahí puedo aplicar la teoría de Lewis. Si esa sustancia es capaz de recibir un par electrónico, también la puedo definir como ácido. Si recibe un par de electrones y es capaz de compartirlo con una sustancia que está entregándole esos electrones. Y ahí tengo un ácido y una base de Lewis. ¿Ok? Y aquí también aparece una actividad, un ejemplo para que puedan practicarlo. ¿Sí? Esto se lo voy a entregar en el, se lo voy a subir al Classroom como PDF para que puedan revisarlo, ¿ya? Y también seguir más o menos las indicaciones que muestran ahí cómo se aplica, cómo se practica, y si tienen dudas las pueden hacer. Ya, ahora voy a parar de grabar la clase.